¿Y el autito qué dice? Ufa, otra vez. Este acá. Ahí está. Sí, este sí, el otro no sé. Gracias, abuela. No. Ahora voy a terminar de acomodar. Face in your face. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me voy a estar fabricando el soporte para el motor del auto. Para los que me siguen en Facebook, Instagram, ya habrán visto que guardé el auto por allá. Ya lo tapé todo como para que no me tiente andar toqueteándolo, metiéndole mano tanto. Y bueno, vamos a trabajar con lo que yo puedo ir trabajando así a pedazos. Así que voy a arrancar a armar el soporte para el motor. Acá ya estuve cortando un par de caños de los que unos cuantos encontré reciclados acá atrás en la casa de mi abuela. Esto sí fue lo que tuve que ir a buscar, son dos caños de pared bastante gruesa. Con esto vamos a estar haciendo el buje y el eje por donde va a estar la planchuela esta, ¿sí? Donde se va a bulonar los pernos y los flejecitos para sujetar el motor. Y con estos caños cuadrados voy a estar haciendo toda la estructura. Ya estuve cepillando y limpiando acá estos caños. Me compré un montón de electrodos porque voy a estar soldando con electrodos esta vuelta. Me compré un montón de discos y bueno, acá están las rueditas que compré también. Así que muy bien, entonces esta sería la idea básica, o sea, así sería la estructura. Puse esto de refuerzo, tiene bastante cuerpo y esto acá para mí ya es exagerado, pero es lo que conseguí, así que voy a utilizar esto. Y esta es la planchuela que iría acá adelante. En YouTube hay un montón de videos de cómo fabricar este tipo de bancos, además estuve mirando unos cuantos para guiarme. Así que bueno, no tiene mucho sentido que les explique, pero más o menos en función de lo que yo voy a fabricar con las cosas que yo tengo, sería así. Lo que sí, para soldar esto a la planchuela, que lo que voy a hacer es soldarlo así y agregarle un refuerzo. Una vez termino comprando cosas nuevas a partir de ahora porque lleva bastante tiempo limpiar todas estas cosas oxidadas. Entonces, como les dije, voy a estar soldando con electrodos de revestimiento rutílico. Y bueno, son aptos para soldar en cualquier posición, así que me tiene que salir algo, me tiene que salir. La tengo que poner en el modo electrodos. Ahí. Calculo que en 80 amperes, 75, vamos a probar con 75 primero. La voy a conectar en polaridad directa. La masa en el positivo y el porta electrodos en el negativo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Lo voy a poner en 80 amperes, porque si sueldo con mic uno regula voltaje y si soldas con electrodos regulas el amperaje de la máquina. Through the wastelands, through the highways, and on we'll Bueno, ahí
quedó bastante mal. Así que bueno, le voy a pasar el disco de desbaste ahora para sacar un poquitito más y volver a pasarle otro cordón. Vamos a volver a pasar un cordón soldadura. Ahora la puse en 90 amperes para ver si logro buen cordón. Muy bien, ahora sí quedó mucho mejor el cordón, o sea, acá se puede apreciar la penetración, ven cómo se nota la aureola ahí. Y ahora para reforzar lo que voy a hacer es, el buje sería que entraría acá, lo que voy a estar haciendo ahí es soldar para darle más cuerpo. Voy a hacer un cordón soldadura por acá y otro por adentro. Ahí está, miren cómo quedó esto. Bueno, creo que esto ya es suficiente. Para soldar esos caños que son un poco más angostos que esto que estuve soldando acá, lo voy a bajar un poco el amperaje y voy a ver cómo se desenvuelve y si no le aumento un poco. La voy a poner en 75. Some niggas go through when they lock down. They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strapping on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do him. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got to check it on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This ugly shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it. Muy bien, ya está lista la que sería la estructura principal. Lo que me queda hacer ahora es terminar algunos detalles, como soldarle acá las tapitas en esos agujeros. Tengo ahí unos refuerzos para agregarle a la planchuela esta. Le tengo que hacer las perforaciones acá y me voy a fabricar los flejecitos que sujetan los bulones al motor con estas varillas de acero. Acá tengo también para ponerle unos refuerzos acá en los costados y me queda, bueno,
soldar las rueditas. Con eso ya estaríamos terminando toda la estructura. Agregar acá algún perno para fijar y que eso quede quieto. Bueno, y como todo esto era caño reciclado, oxidado, que yo limpié con el cepillo de acero, después tengo que ir hasta Pinturas Misioneras a comprar convertidor de óxido. Voy a estar pintando todo con convertidor de óxido esto, ya que estas son superficies que estaban oxidadas, así que yo removí nomás el óxido superficial con cepillo de acero. Y después lo voy a estar pintando de color negro seguramente. Voy a soldar todas esas cosas, así ya termino con la estructura. The jacket on them. Things happen, so I really wasn't bragging on them. Got them up out of there, sent them down a little further. Ain't heard from them in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill them. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, grateful with shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, grateful with shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it grateful with shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, grateful with shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Muy bien, ahí ya está, ya terminé de soldar todos los refuerzos, hice las tapitas, es lo único que me queda de electrodo, así que voy a terminar de soldar las rueditas con el alambre flux, así que me voy a poner a armar eso. Muy bien, ya terminé de construir todo el banco para poder trabajar con el motor del auto. Ya terminé de fabricar las plancholitas estas que me sirven para alinear los bulones del motor con los bulones de la planchuela esta. Lo terminé haciendo un día a la noche, que estaba re manija, así que por eso no había filmado. Son unas varillas de acero que están soldadas con esta forma. Como vieron, le agregué acá una perforación con una tuerca para que una vez que yo fijo el motor no se mueva más. Así que lo que voy a estar haciendo ahora es pasarle el cepillo de acero un poquito otra vez, como para sacar todas estas salpicaduras de la soldadora que quedan. Y después voy a estar pintando ya. Compré acá el convertidor de óxido. Yo voy a estar pintando primero todo con el convertidor de óxido este. Y después arriba lo voy a pintar con la pintura amarilla esta, que también es 3 en 1. Lo bueno de la marca esta de Full Paint es que tienen pinturas para un montón de aplicaciones. Yo voy a comprar siempre acá en Pinturas Misioneras. Y bueno, y son una empresa que hace 25 años están trabajando en esto, así que siempre que yo voy le pido alguna recomendación o algo. Tienen sucursales en la provincia, así que prestan sus servicios para toda la provincia. Tienen pedidos por WhatsApp, hacen envío a domicilio también, o también asesoramiento técnico vía telefónica. Y básicamente todas las pinturas y esas cosas que compro para trabajar con el auto las compro siempre ahí en Pinturas Misioneras. Vamos a estar pintando con esto y después lo pinto todo de amarillo. Vamos a ver cómo queda en amarillo. Gente, ahí como pueden ver ya estuve probando. Bueno, lo que me costó levantar el motor y sacarla, pero la verdad que está re firme la estructura, porque bueno, al no ser tan alto no hay tanto flexión acá en el eje, en la columna esta, así que está re bien, está recontra firme, esto está muy bueno.
y también unos separadores acá que son, bueno, de un caño de bastante pared. Y voy a sacar el motor ahora otra vez para limpiar toda la estructura y ponerme a pintar. Ya está todo pintado. A ver, esta gorra no va más. Ahora sí, más fachero. Ahí la remera. Esta me la hizo un amigo, la remera también, que bueno, tienen para hacer impresiones en tela, por sublimación o estampado en vinilo. También hacen recortes en vinilo para hacer logotipos, esas cosas. Sublime se llama el emprendimiento de ellos. Tienen un Instagram, acá le voy a estar dejando el Instagram. Atienden pedidos por WhatsApp, así que le voy a estar dejando el número también por acá y en la descripción del video. Están acá en la ciudad de Verá, así que ya saben, vayan a seguirlo a su Instagram. Les muestro ahora cómo quedó el banco. Ya está todo pintadito, amarillo y negro, quedó buena la combinación al final. Acá este tiene una tuerca porque de este lado tengo el bulón pasante donde atornilla en el block. Estos son los caños de 3 milímetros de espesor. Bueno, como vieron, le puse unos refuerzos acá a la planchuela esta. Ya vieron que monté el motor y se banca re bien, así que está muy bueno. Si bien no es un recontra avance en el Fiat 147, pero es algo que me llevó, la verdad, mucho tiempo, muchos días, porque lo iba haciendo de a poquito nomás. Y bueno, para mí es un gran avance. Ahora voy a poder trabajar en el motor del auto. Voy a empezar a hacer eso un poco porque es algo que, bueno, yo agarro, instalo el motor y un día hago una cosita, otro día otra cosa. Por supuesto que soldar con electrodos para mí no fue nada fácil, me costó bastante. Así que bueno, para mostrarles nomás que sigo avanzando, obviamente de a poco, mucho menos que antes. Bueno, muchas gracias a todos por el aguante. Espero les haya gustado el video, denle like si es así. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y no te suscribiste a mi canal, suscríbete y activa las notificaciones, así te avisa cada vez que subo un video nuevo. Si aún no me sigues en mis redes sociales, puedes seguirme Instagram, Facebook. Gracias por compartir este video conmigo. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.